Disponga ahí su corazón. ¿Cómo le va esta mañana? Qué bueno que esté bien. Estábamos viendo el domingo pasado la paz, que nos dice que cómo nos deja su paz, que no la deja como la deja el mundo, sino cómo la deja. A ver, Juan, ¿qué era? ¿Qué versículo estábamos viendo? De familia, iglesia. 14, ¿qué? 14:27, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy. Y él dice que nos da su paz. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él nos promete una paz, pero ¿qué paz? Ya estuvimos viendo algo de ello, ¿verdad? Pero vamos a ver exactamente cómo era esa paz. ¿Qué era esa paz que había caracterizado a Jesús durante toda su vida? Que no fue mucha, fueron 33 años, pero finalmente algo caracterizado. Por eso él dice que dejaba su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y recalca que no la deja, o que no da esa paz que todo el mundo, o como la da el mundo. ¿Y qué es lo que el mundo nos ofrece? Nos ofrece una paz cuando hay finanzas, nos ofrece una paz cuando hay salud, nos ofrece una paz cuando hay tranquilidad, ¿verdad? Que todo está saliendo bien, nos da una paz cuando creemos que las cosas están marchando bien, vemos a nuestro alrededor, no hay problemas, y sin embargo esa paz no nos ofrece Él. Él nos habla de una paz diferente. Y veamos a qué se refería más o menos. Esa paz que había caracterizado a Cristo en toda su vida o durante su vida, pues es muy interesante porque nos lleva a pensar la serenidad que Él tenía. Tenía una paz muy tranquila frente a todas las circunstancias. Él sabía lo que le iba a pasar. Por ejemplo, él nació más bien en una familia pobre, y a él no le quitó la paz, ¿verdad? Él sabía que tenía un padre que era un carpintero, no era una celebridad, ¿verdad? No era un rey, y eso no le quitó la paz. No sabemos exactamente cómo vivió Jesús, pero vivió de una manera muy sencilla. Jesús vivió de una manera muy humilde. Jesús vivió como un judío común y corriente. Él no pertenecía al Sanedrín, él no pertenecía a los grandes supuestamente, dirigentes de la ley. Él solamente empezó a hacerse notar 30 años después de su vida. Solamente hay una pequeña contribución de él a los 6 años en el templo, y de ahí no vuelve a haber otra cosa hasta los 30 años de edad, cuando el que inicia es Juan el Bautista, hablando de que él no era ni siquiera digno de atar o de desatar o de poner. La traducción el hebreo difiere un poco. En unos textos es atar, en otros textos es desatar, en otros textos es calzar, en otros textos es servir. Entonces realmente al final no importa exactamente la palabra, lo que implica es que Juan no era ni siquiera digno de servirle, de nombrarle, de
decir que Él era el Hijo de Dios. Entonces esa es la parte que nosotros debemos entender, porque Jesús siempre se presentó como un hombre humilde. Y no podemos nosotros ver otra tranquilidad que esa, esos motivos, esos propósitos que Él sabía que tenía que cumplir como Hijo de Dios. Pero imagínate, Él ya sabía cómo iba a morir. A lo mejor, o lo más seguro es que no sabía el dolor o la intensidad del dolor. Y esto te lo puedo dar en este ejemplo. Yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí siempre nos ha dolido una muela, ¿verdad? O las mujeres cuando paren, pues dicen que es un dolor muy fuerte. Ya actualmente ya las mujeres ya no paren de manera natural, normalmente ya sincronizan la cesárea, ¿verdad? Ya lo hacen todo un poco más tranquilo, no todas, obviamente, pero la mayoría ya se preparan en una cesárea y pues no hay un dolor tal como es. Sin embargo, tú podrías decir que te dolió mucho, pero no puedes traer a tu mente ese dolor o a tu cuerpo. O sea, tú sabes que sí te dolió mucho. Esa noche que no te dejó dormir la muela, o esa tarde o ese momento en el que pariste, o en fin, qué sé yo, esa tarde, esa noche que te fracturaste una mano, que te vino una piedra del riñón, que, en fin, puedo hablar de dolores que son bastante fuertes, pero tú puedes platicarle a alguien el dolor, pero no puedes traerlo a tu cuerpo, no puedes volverlo a sentir, a menos que vuelva a suceder. ¿Me explico? Entonces Jesús sabía que iba a doler, Jesús sabía lo que iba a sufrir, pero Jesús no estaba en ese momento experimentando ese dolor. Y sin embargo, Él le traía una paz. Por eso esa es la paz que Él nos ofrece. Por eso nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Entonces, debemos nosotros de entender esa paz que no perturbaba a Jesús, que no le traía problemas. Él podía dormir en paz, tanto en un lecho suave como en un lecho duro. Él podía dormir tranquilamente en una lancha, la cual iba a ser hundida por una tormenta, y podemos recordar ese pasaje, ¿va? Está en la lancha y que la lancha está por hundirse y están los discípulos diciéndole: pues vamos a hundir, y él estaba recostado, dice el versículo, y estaba durmiendo muy en paz, pero despertó, y ya fue cuando actuó, ¿verdad? Entonces, esa es la paz, amado, que nosotros debemos de experimentar, con la que Él nos ofrece. Que no importa la tormenta en la que estemos, como la balsa que estaba en esa tormenta, que no importa lo que estemos pasando, Él nos trae una paz. Pero antes de entender esa paz, debemos de entender que no la vamos nosotros a experimentar si no mantenemos una relación con Él, si no mantenemos un tiempo de oración, un tiempo de leer, un tiempo de un devocional, un tiempo de meternos con Él. No vamos a experimentar esa paz. ¿Por qué? Porque no tendremos la capacidad de entenderla, una, y dos, de vivirla, y tres, de tenerla, porque esa paz nos la da Dios. Esa paz no la podemos comprar en la tienda de la esquina. Esa paz no podemos hacer nada. Incluso cuando Pilato lo entregó para que fuera crucificado, el mismo Pilato sintió algo había diferente en Cristo, porque él fue cuando llegó a tener hasta cierto temor de lo que iba a decir, y entonces, como lo entregó el pueblo, como él dijo, él trataba de sacar la situación, porque sabía que algo no estaba bien, porque sabía que no lo tenía que condenar, porque sabía que Jesús traía algo diferente.
¿Y qué hizo? Pidió una tina con agua, como se le llame, y se lavó las manos delante del pueblo y dijo: yo aquí me lavo mi culpa, ¿verdad? Yo no tengo nada, que su sangre caiga sobre ustedes. Y gritaron algunas personas: que su sangre caiga no nada más sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos y sobre nuestro pueblo y sobre no sé qué tanto. ¿Se acuerdan de ese versículo? Fuerte, ¿verdad? Muy fuerte eso. Todo eso a él le traía paz. Él fue un hombre siempre perseguido, siempre oprimido, siempre señalado, con enemigos alrededor, dispuestos a matarle, a difamarle, a golpearle. Y él siempre vivió en una paz que le caracterizaba. Pero esa paz, ¿cómo le llegó a él? ¿Saberse hijo de Dios? Sí, claro. Pero recuerda que él era 100% hombre y 100% Dios. Él experimentaba el dolor, lo experimentó en la cruz. No por ser hijo de Dios se libró de él. Él experimentó el nacer de una mujer, el aprender a comer, el aprender a caminar, el aprender a hablar. Él vivió como un hombre. Él usó pañales también. No por ser hijo de Dios ya avisaba en el baño. No. O sea, debemos de entender, para que pueda yo o podamos entender esa paz, tenemos que entender que Él vivió como tú y yo vivimos. Él sintió lo que tú y yo sentimos. Él experimentó muchas cosas de las que tú y yo experimentamos. Él experimentó tristeza, alegría, dolor, miedo, temor, claro. Y te puedo explicar en qué momento él sintió miedo, sintió temor. Dice cuando estaba en el huerto, que estaba ya por entregarlo, que estaba orando, gotas de sangre caían de su rostro. Y eso es científicamente cierto. Cuando una persona empieza a vivir un tiempo con mucha tensión, de mucha, pues no tanto dolor, sino mucho temor, hay una pues hormona que se manifiesta y la sangre suda a través del sudor, hay sangre. Cuando hay algo muy, pero muy fuerte en una persona, de temor, de pensar qué es lo que va a suceder, o sabiendo que vienen cosas muy graves, fue cierto. Él sudó sangre en ese huerto. Entonces él experimentó todo esto. Pero esa paz que caracterizó toda su vida, esa paz, él la compró con su muerte en la cruz. Y la compró para nosotros. Porque él fue el único que sintió y que vivió esa turbación por la humanidad. Por aquel que en él cree, por aquel en el que él le obedezca, por aquel que se arrepiente, por aquel que desee vivir una vida en Cristo, por aquel que crea en Él realmente. Y esa parte de creer en Él creo que ya lo hablamos muchas veces, pero él sintió una profunda turbación en su alma. Vamos a ir ya mismo a Juan, vamos a regresarnos 2 capítulos, vamos al versículo 12, al capítulo 12, al versículo 27. Y dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. O sea, él sintió esa turbación,
ese dolor, esa situación. ¿Y qué dijo? Ahora entonces, como ya estoy sintiendo feo, ya le voy a decir al Padre, Padre, líbrame de esto. No, a eso he venido. No sé qué tan profunda sea lo que te voy a decir, pero muchas de las veces, muchas de las cosas que nosotros estamos experimentando a veces es para entender lo que Dios quiere hacer en nosotros, forjando un carácter como el de Cristo. Entender qué es lo que nosotros tenemos que vivir para madurar. En algunos será menos, no quiero decir que sea menos en la turbación, porque en este mundo vamos a tener tribulación. Pero lo que sí te quiero decir, que algunas personas en la primera entienden y empiezan a vivir una vida en Cristo realmente. Habemos algunas necias, tercos, que no entendemos y que a pesar de lo que estamos viviendo, seguimos viviendo de la misma manera, o simplemente medio nos arrepentimos, medio entregamos, pero mantenemos algunas cosas todavía dueñas de nosotros. No entregamos todo a Dios, sino vivimos algo que no soltamos. Y viene otra tribulación más fuerte, y viene otra situación de nuestra vida más grande aún, y seguimos sin entender, seguimos sin entregar, seguimos sin pelear esa batalla en tu cuarto, con tu puerta cerrada, orando a Dios, viviendo una vida en santidad, buscando una paz que solamente Dios puede dar. Pero algunos, te vuelvo a repetir, entienden a la primera, a la segunda, pero la mayoría de la gente no entiende y tienen que vivir situaciones más graves y tienen que vivir situaciones más fuertes. ¿Por qué? Porque eso es la parte en que Dios nos va perfeccionando. Él perfecciona su obra, pero Él no te perfecciona de una manera mágica. Él no, porque ya te tomó tu vida y ya eres salvo, Él ahí deja todo y ok, con el camino tú vas entendiendo. No, Él te va probando. Él lo dice, seremos probados como el oro, en el fuego, en los problemas, en las situaciones. Y cada vez tendrás que vivir situaciones más difíciles si tú te empeñas a seguir viviendo como vives, a seguir haciendo lo que haces. Y cada vez vas a tener problemas más severos. Pero va a llegar un momento, y oye esto que es muy fuerte. Dice que Él mismo, su palabra es así, que Él mismo nos entregó a Satanás. Que Él mismo lo soltó. ¿Por qué? Por necios, por un corazón tan duro, por no entender. Amado, mientras nosotros estamos en la lucha, Dios está con nosotros. Pero si nosotros dejamos de luchar, si nosotros dejamos de pelear esa batalla en la que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, orando, no porque nosotros que tengamos que poner algo para ser salvos, la salvación es solamente de Él. Nosotros no contribuimos en ninguna parte de la salvación. La salvación Él nos las da. A lo que me refiero es que nosotros tenemos que mantener nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de leer nuestra palabra, de ser devocional, de creerle, de vivir una vida en santidad, de pelear esa batalla. Pero si nosotros dejamos de hacerlo, nos alejamos, ¿qué va a pasar? Él nos va a soltar. Y sin Cristo, sin Dios, nosotros no
Y Dios, amado, no es un extintor. Dios no es una manguera de alta presión de agua. Dios no apaga fuegos. Porque ¿a qué voy? ¿Cuándo ocupas el extintor? Cuando hay fuego. ¿Cuándo ocupas una manguera de agua a alta presión? Cuando hay fuego. Pero cuando no hay fuego, el extintor permanece colgado. La manguera permanece enrollada y la llave cerrada. Y así haces. Tu Biblia parece el extintor en el cajón, cerrada. Tu tiempo de oración parece la manguera, enrollada y cerrada la llave. Solamente corres a abrir la llave y corres a traer el extintor cuando tienes problemas. Cuando tu vida la sientes vacía, cuando estás enfermo, cuando te viene una mala noticia, cuando un hijo está con algunas situaciones, cuando tú como hijo tienes a un padre enfermo o tú estás viviendo situaciones difíciles, entonces corres y abres la manguera, corres y desconectas el extintor. Pero así Dios no trabaja. Dios no apaga los fuegos. Dios se mantiene cuando tienes una relación con Él. Cuando tú pierdes tu relación con Él, se acaba todo. ¿Cómo puedes tú o cómo pretendes experimentar una paz si Él la mantenía y la compró en una cruz? Vivió una muerte terrible, un dolor terrible en esa cruz. ¿Y qué le pasó al final? Voy a Marcos 15:34 y ve lo que sucede ahí. Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has qué? Abandonado. Jesús fue abandonado por el Padre y sintió ese abandono. Así como Dios abandonó, el Padre abandonó a Jesús, el Padre nos abandona a nosotros cuando nosotros dejamos de buscarlo, cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de leer nuestra palabra, cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando nosotros dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer. Y sin Dios, amado, somos vulnerables al diablo. Y ya ni el diablo nos va a hacer caso, porque sin Dios estamos perdidos. Pero creemos que porque venimos hay de vez en cuando, que porque leemos hay de vez en cuando, que porque oramos muy de vez en cuando, o nos decimos cristianos, todo está perfecto. Ya nada más te pregunto, ¿tú crees tener esa paz que Jesús nos está regalando? Esa paz es un coste personal que Él tendría que pagar en la cruz por todos nosotros para que nosotros podamos disfrutar de su paz. No de la paz, sino de su paz, la que Él consiguió a un alto precio. Porque Él la compró con su propia muerte.
Y esa paz era una promesa mesiánica, o es una promesa mesiánica. La paz es una de las características fundamentales del reino mesiánico, que había sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 9. Isaías 9, versículo 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El seno de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya era profetizada su paz desde el Antiguo Testamento. Ahí mismo en Isaías, vamos al 52. Versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y podría yo seguirle, dándote algunos versículos más, de que del Antiguo Testamento ya se marcaba la paz de Dios. Por tanto, cuando leemos nosotros que mi paz os dejo, Él nos está dando a entender que Él es el Mesías prometido, que Él es el Hijo de Dios. Y nuevamente, yo no las doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque hace esa aclaración Jesús. Amado, porque la paz de Cristo es compatible con las tribulaciones de la vida. Mientras que la paz a la que aspira el mundo consiste principalmente en eliminar esas dificultades. El hombre tiene paz porque no tiene problemas. Y Cristo nos da una paz en medio de los problemas. Esta es la gran diferencia entre la paz de Dios y entre la paz que da el hombre. Toda esa paz que profetizan o prometen los falsos maestros, los falsos profetas, es un fraude. Te prometen que si tú vienes, si tú te formas a Cristo, ya no vas a enfermarte. Porque sacan ese contexto, ¿verdad? Ese versículo de contexto, que por sus llagas fuimos sanados. Y entonces te hacen creer que eres sanado, tienes sanidad. Y no hablan de la sanidad del alma, sino ellos hablan de la sanidad del cuerpo. Entonces, hay algunos que se atreven a decir que un hijo de Dios no se debe de enfermar, no se puede enfermar, no se debe enfermar. Que un hijo de Dios no debe ser pobre, que debe tener mucho dinero. ¿Y qué hacen? Por eso se llenan las iglesias, por esa paz, por esa mentira. Porque te dan una paz. No, sí, entonces todo está bien. Entonces perfecto, ya lo que dice ese Señor ungido, el ungido de Dios. Y ya ven al hombre y ven en él esa paz, porque él dice que Dios le habló y que Dios le dijo, y empiezan con sus falsos argumentos. Pero esta es la gente feliz. Feliz, la gente es feliz. Donde le roban, donde le mienten, donde le exigen, donde lo llevan al infierno,
Ahí es feliz. Donde le hablan de que todo está bien. Esas falsas palabras que han traído al mundo es lo que ha dominado y es lo que sigue dominando al planeta y a las personas, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque son ávaros, porque ellos viven para ellos, porque piensan en ellos, no en la gente. Voy a Jeremías 6. Capítulo 6, y te voy a leer el versículo 13 y 14. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Jeremías 6. ¿Cité otra? Ay, perdón. Sí, tienes razón. Me confundí con el capítulo. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo. Se oyen en ella continuamente, en mi presencia, enfermedad y herida. Jeremías 6. Sí, ya no me regañen. Pero escucha esto, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6, 13 y 14. No hay paz, pero ellos dicen paz. Y algo similar dijo el salmista en el Salmo 28:3. Hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Y es lo que estamos viviendo, y es la verdad. Y hace rato yo platicaba con alguien. Nada más que no te voy a decir qué tema yo estaba tocando, no quiero que esto vuelva a caer en situaciones incorrectas. Pero la gente allá afuera, amado, está acostumbrada a que le roben, a que le engañen, a que le mientan, y eso la hace feliz. Y cuando tienen la verdad enfrente, huyen y dicen, como dijeron de mí, alguien de este lugar que se fue, y me lo dijo en mi cara, no creas que me lo mandó a decir. Dijo: usted tiene al diablo, por eso ha cambiado. Arrepiéntase, pastor, usted tiene al diablo en su vida. Y le dije: si eso crees, está bien,
decir una cosa, el tiempo hablará. Y ya, en algún momento el tiempo hablará. Y te he dicho muchas veces, este lugar se vació. ¿Por qué? Porque dejó de haber cholo. Porque se dejó de exigir un diezmo que no es bíblico. Porque se dejó de exigir el que todos sirvieran, porque no es bíblico. Servir debe de salir del corazón de la gente. No el pastor debe de poner, ¿tú cómo vienes todos los días? Y cómo, entonces tú vas a hacer esto como se hacía anteriormente. El que quiere servir, sirve. Y nada más. Y algunas cosas, quiero decir, no porque no tenga la importancia, todo el servicio tiene importancia, pero algunos sirven haciendo el aseo, otros sirven dando clases a los niños, otros sirven poniendo los sobres, ¿verdad?, todos los domingos y recogiendo tu ofrenda. Y ahí, hasta ahí se acabó el servicio. Ya no había más, ya no hay más. ¿Por qué? Porque no se exige. Porque no se engaña como se engañaba en aquel tiempo. Es decir, es que Dios me dijo que tú puedes ser esto. Dios me dijo que tú sirves para esto. Que tú sirves para aquello. No. En lo más simple que puedo decir de este lugar, el proyector. Solito cayó en manos de quien está ahora. Yo no le dije nunca a Tania que se quedara. Ella pidió quedarse. Ella está. Y alguna otra persona me ha pedido aprender y aprendió. Y está bien. Pero ahí se acabó. Yo te voy a poner un ejemplo de hace muchos años. Y no lo voy a hablar con la finalidad de algo en especial. Ni me quiero colgar un galardón que no me pertenezca, porque no me pertenece. Yo le venía a servir a Dios. Y lo sigo haciendo. ¿Tú sabes quién abría este lugar antes de que empezara la reunión? Yo. ¿Tú sabes quién ponía las sillas en este lugar antes que empezara la reunión? Yo. ¿Tú sabes quién limpiaba las sillas antes de que empezara la reunión? Yo. ¿Tú sabes quién hacía el aseo la mayoría de las veces antes de que empezara la reunión? Yo. Yo siempre he servido. Y a mí nunca me lo exigieron ni me lo pidieron. Yo quise hacerlo. Yo dije, yo quiero servir. Y abusaron de mí. Y no tuve problema. Acepté. ¿Y tú crees que alguien a mí me ha dicho, pastor, yo voy y abro, yo pongo las canciones, oiga, ¿por qué yo no hago esto? Oiga, ¿por qué yo no busco esto? Oiga, ¿por qué yo no sirvo en esto? Oiga, ¿por qué no? Quieren que yo te diga, oye, haz esto. Oye, ¿por qué no vienes temprano y haces esto? Oye, ¿no te gustaría llegar temprano y tú abrir? ¿No te gustaría llegar temprano y ya? No. Porque lo que yo hago, amado, a mí me da paz. Porque yo me siento tranquilo venir desde temprano y estar en este lugar. Y hasta que Dios me lo permita, o hasta que Él decida, lo seguiré haciendo.
Y que quede claro que no te lo estoy diciendo, para que digas, sí, me voy a decir. No, olvídalo, mejor no me digas nada. Pues no, porque ya no tendrá sentido. Las cosas nacen y cada persona decide servirle a Dios, porque eso trae paz a tu vida. Y de esa paz hablo. Pero allá, en otros lugares, hay 200 personas que sirven, pero ¿sabes qué? Se cargan un galardón. Quieren que se les diga ujier, quieren que se le diga servidor, quieren que se le presente como co-pastor, quieren que se le presente como el maestro, ¿verdad? Que le den un galardón, que le cuelguen un nombramiento. Y es lo que mucha gente busca, un nombramiento. Y entonces empiezan a salir los ministerios, y el ministerio de la alabanza, y el ministerio de los jóvenes, y el ministerio de los maestros, y el ministerio de no sé qué, y empieza, y él es el pastor del ministerio de los jóvenes, y él es el pastor del ministerio de la batería, o de la alabanza, y él es y empiezan a colgarles títulos. Y eso, que les cuelgan títulos, les trae paz y se sienten felices. Yo sí, yo soy, yo ya no soy el que llegaba y se sentaba y escuchaba y tenía yo un tiempo con Dios y no, ahora yo soy el que dirige, yo soy el que hace esto. Y eso les trae paz. Y eso es la paz que les ofrecen afuera. Y eso, amado, es la falsa esperanza que le dan a la gente. Y entonces ya ahora es el copastor, y el otro copastor, y el pastor principal, y el pastor segundo, y el pastor tercero. No. Si aquí alguien Dios pone como pastor, tendrá el mismo nivel que cualquier otro. Aquí no ha surgido porque Dios no ha puesto en este momento, y no sé también por qué, pero tal vez en su momento haya alguien que quiera y empiece a predicar también. Y ya, y será un pastor, pero no va a ser ni el pastor segundo, ni yo voy a ser el pastor principal. No, simplemente seremos ambos pastores, punto. No hay nombramientos en este lugar, amado. Porque esa paz que el mundo busca está relacionada con posesiones materiales, está relacionada con nombramientos, está relacionada con placeres de la carne, sentirme bien. Yo soy ahora. El orgullo, la venganza, la vanidad, el honor, las riquezas. El ver gente como, porque no obtiene lo que quería en un lugar, se va a buscarlo a otro, porque le paguen más, sirviéndole a Dios, y no le cree a Dios que va a ser su proveedor, porque no quiere trabajar, porque quiere dedicarse solamente a la iglesia y de ahí vivir, pero vivir bien. Y entonces, como en este lugar no lograba lo que quería, se fue. Y como en ese lugar donde se fue, al final de cuentas no logró la posición que deseaba, se salió de su lugar y formó una iglesia. Y el sentirse el principal
lo hace sentirse bien. Amado, qué vana es la vida de muchos cristianos. Y qué triste que busquemos lo material, que busquemos los nombramientos para tener paz y ser felices. Amado, la paz de Cristo tiene que ver con el descanso de la conciencia y la paz del espíritu, en donde tú no busques distracciones y evasiones de problemas, evasión de responsabilidades para tener paz. ¿Por qué crees que existen las drogas? ¿Por qué existe el alcohol? ¿Por qué existe el sexo desenfrenado? ¿Por qué existen tantas cosas materiales? Porque traen paz al hombre. Pero precisamente la paz de Cristo nos ayuda a enfrentar esas situaciones, a enfrentar los problemas que se nos presentan, a saber que contamos con esa paz que rebasa todo entendimiento. Y observa eso, o escucha, la paz que rebasa todo entendimiento. La paz de Cristo, la paz del mundo, esa pax romana que está escrita en los romanos, habla de la pax romana, pax es con X. Se consigue a través de las armas, se consigue a través de crear muerte, de crear desolación, de crear temor, de una paz que se establece con violencia y que crece en un ambiente de terror y de intimidación al hombre. Muerte, tristeza, trae paz a otras personas. Pero la paz de Cristo, amado, es contrario. La paz de Cristo no se impone por la fuerza. Y esa es una de las situaciones que nos cuesta trabajo entender. Esa no se impone por la fuerza. Se fundamenta sobre la justicia. Él dijo en Mateo 26:52: todos los que toman la espada, a espada perecerán. Amado, la paz nunca puede venir por medio de las armas. La paz nunca va a venir por medio de una exigencia. La paz nunca va a poder realizarse a través de una obligación. Por eso el domingo pasado aclaré un tema que no se va a volver a hablar en este lugar. Todo queda en el corazón de todos ustedes. No se va a volver a hablar ese tema, al menos de mi boca. Pero por eso lo aclaré, para que no se sintiera una obligación, para que no se sintiera una necesidad, para que no se sintiera una opresión. No. Lo mejor es que lo que tú des te traiga paz. Por eso es claro el versículo 2 Corintios 9:7. Que des conforme a lo que Dios puso en tu corazón. Y eso te va a traer paz. Porque no hay paz para los impíos. Amado, la paz del mundo es una quimera que fracasa cada vez que es puesta a prueba. El mundo nunca te va a dar paz.
Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:3. Que cuando da paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando vean la realidad de que esa paz que te vendieron no era, entonces vendrá esa situación. Vendrá sobre ti la realidad. Vendrá sobre ti el entendimiento de que en nuestro mundo lo único que puedes encontrar es odio, egoísmo, amargura, maldad, orgullo, vanidad. Hay un dicho que dice que nadie da nada sin antes haber recibido algo. Y en Cristo es al revés. Hay que dar todo sin esperar recibir nada. Pero dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque él sabía las dificultades y los problemas en los que se iban a encontrar sus discípulos. Estaban a horas de pasar por muchas situaciones. Él lo que buscaba es que confiaran en su promesa. Y es lo que él busca esta mañana, que confíes en su promesa, en que él te da una paz que rebasa todo entendimiento, en que él te da una paz que no la da como la da el mundo. Pero para que tú tengas esa paz tienes que tener una relación con él, porque esa paz es para que tú no tengas, él les dice, para que no tengan miedo, para que no se cobarden. Y es lo que normalmente sucede, porque alguien se quita la vida cuando no tiene paz. Hay ciertos eslogan o ciertos temas que se manejan en eso. Hay quienes se matan y dicen: no, los que se quitaron la vida porque tenían mucha valentía, porque no cualquiera se da un balazo, no cualquiera se cuelga, o no cualquiera. No, créeme que hacer eso no es de valentía, es de cobardes. Quitarse la vida no es de valientes. Quitarse la vida es de cobardes. ¿Por qué de cobardes? Porque no quieren enfrentar la realidad de las decisiones que tomaron ante las adversidades que tuvieron en la vida. Agarrar el toro por los cuernos, como dice ese dicho, no es fácil. Pero muchas veces nosotros del lado que estamos no vemos el lado que se vive. Y lo único que hacemos es especular. Y lo único que pensamos o decimos: yo hubiera sido diferente, yo hubiera reaccionado de otra forma, yo no hubiera permitido que eso hubiera sucedido en mi familia, o cosas así. Pero nadie sabe la vida de alguien si no la vive. Qué fácil es decir: yo hubiera hecho otra cosa. Pero en Cristo no necesitas tomar una decisión. En Cristo lo único que necesitas es confiar en Él. Por eso te dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, no seas cobarde. Y sin embargo se acobardaron. ¿Qué pasó con todos los discípulos cuando él fue preso? ¿Quién fue el único que se quedó? Y eso un poco. Y luego se alejó, y en medio de la tribulación de la gente, de la trifulca, se mantenía al margen, pero bueno, ahí iba, hasta que negó 3 veces a su Señor. Pero los demás, ¿qué hicieron?
Piernas, ¿para cuándo las quiero? Correr. ¿Qué tuvieron? ¿Miedo? ¿Qué fueron? Cobardes. Y es lo que hacemos nosotros, hermano. Te lo he dicho y lo vuelvo a decir. La vida cristiana, la vida en Cristo, real, no la que tú dices tener, o la que dices creer tener. La vida real en Cristo es para valientes, no es para cobardes, y no es para que tú defiendas tu idea, sino es para que defiendas el Evangelio. Tú podrás pensar de mil cosas, de mil maneras, o estarás acostumbrado a que te hayan dicho muchas cosas, pero donde está la verdad está aquí. Te lo he dicho y te lo vuelvo a decir, nunca discutas la palabra. Nunca discutas con alguien la palabra, porque la palabra por sí sola se defiende, no necesita de nosotros para defenderla. No se turbe vuestro corazón. Y voy a ir a Filipenses 4. Te voy a leer Filipenses 4, los versículos 6 y 7. ¿Y qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad y la preocupación indican una falta de confianza en Dios. Una falta de confianza en su sabiduría, en su poder, porque deleitarse en el Señor y meditar en su palabra es el mejor antídoto contra la ansiedad. Pero ¿qué hacemos la mayoría? Tomamos decisiones que nos llevan por distintos caminos. Y a veces, muchas veces decimos, yo lo hubiera hecho mejor. Y hay un hecho actualmente en nuestro planeta que está fuera de toda duda. Dios está dispuesto a darle al mundo, a los hombres, más de lo que ellos quieren recibir. Pero el mundo rechaza la paz de Dios. Ahí mismo, bueno, no ahí mismo, vamos a Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él puede dar más. Amado, ¿cómo dice su palabra? Amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado, pero así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera el alma? En el entendimiento, en la relación, en la lealtad, en la obediencia a Dios. No prospera que te aprendas la Biblia de arriba para abajo. Prospera que la vivas de arriba para abajo. Prospera que la representes. Eso prospera tu alma. Y todo lo demás será añadido. Salmo 81:10. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Amado, una y otra vez el hombre rechaza la paz de Dios, creyendo que por sus propios medios puede conseguir la anhelada paz. Si yo tengo dinero, no hay problema. Si yo tengo esto, si yo hago aquello, si yo esto, y tú quieres con tus medios buscar la paz que no existe y que nunca la vas a encontrar, porque desde un principio estás equivocado. Endereza el camino. Endereza el camino. O sea, vives o vivimos, si lo quiero progresar de alguna manera, creyendo que estamos bien, que vamos bien. No, yo así como estoy, yo oro, yo hablo de Dios, yo digo, pero vives una vida completamente fuera de lo que la ley de Dios habla. ¿Así cuándo vas a tener paz en tu vida? Nunca. ¿Así cuándo te van a salir las cosas bien? Nunca. Y seguirás experimentando fracasos, y seguirás experimentando problemas, y seguirás experimentando falsas ilusiones. ¿Por qué? Porque vives engañándote a ti mismo. Dices conocer a Cristo, amar a Cristo, ser cristiano, y haces completamente lo contrario a lo que dices ser. Así es que esa paz nunca la podrás disfrutar en tu corazón, ni en tus relaciones con el prójimo, ni en el mundo. ¿Por qué? Simplemente porque no crees en Dios. ¿Qué le pasó al Señor? Vamos a Lucas 19:42. Este versículo nos muestra cómo Jesús se lamentó al ver la rebeldía de los habitantes de Jerusalén y lloró por ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz,
mas ahora está encubierto de tus ojos. Casi como dice, la tenías, pero la dejaste. Los judíos, que era su pueblo escogido, había rechazado al Mesías, por lo cual no conocerían la paz. Y esa misma actitud es compartida por nuestro mundo el día de hoy. Para el mundo moderno, Dios representa una amenaza contra su libertad. Para ellos, vivir en su pecado es vivir como ellos quieren, pero están viviendo en una esclavitud que no les va a traer paz. Están encarcelados. El mundo está encarcelado en sus pecados. Y eso nunca le va a traer paz. Amado, la paz de Dios es real. Pero solo Él puede remediar los corazones rotos, los sueños destrozados, las ilusiones no alcanzadas, los momentos equivocados, las decisiones incorrectas. Solo Él puede cambiar esa situación en tu vida, pero tú tienes que dejar de hacer lo que haces y de vivir lo que vives. Porque hay algo que te voy a decir fuerte. Si tú te jactas de decir que eres cristiano, que vives por Cristo, que sigues a Cristo, pero tienes una vida falsa, estás ofendiendo más a Dios que si mejor te quedas callado y no dices que eres cristiano y vivas esa vida falsa. Mejor sal de esa vida. Mantente firme en la fe. Y esa paz que rebasa o que sobrepasa todo entendimiento, amado, traerá al creyente calma, tranquilidad interior, actitud de gratitud, basada en la confianza inamovible de Dios, porque recuerda que Él no cambia. Él dijo que lo va a hacer y lo hará. Él dijo que si tú crees que será todo posible, lo hará. Si Él te dice que si buscas primero su reino y su justicia y todo lo demás lo añade, lo hará. Y toda promesa que Él da, que Él pone en su palabra, podrá ser tuya si tú haces lo que tienes que hacer. Mientras, amado, seguirás viviendo en falsedad y te seguirás hundiendo más día a día por la vida falsa que vives ante Dios. Porque acuérdate que Él es omnisciente, todo lo ve. Para Él no hay nada que se pueda esconder, todo lo ve.
Por eso dice que no seas tibio, que sea caliente o sea frío, pero no seas tibio. Porque a los tibios, hijo, en fin, fuertes palabras, pero la realidad es esa. Así es que, iglesia, con todo el amor de Dios, yo te exhorto a que te hagas un examen bajo esto, bajo la palabra de Dios. Examina tu vida bajo la palabra de Dios. Ve cómo realmente vives, ve realmente lo que haces, lo que dices, lo que piensas. Valora, haz un examen a través de la palabra. Todavía estás a tiempo, o estamos a tiempo, mientras estemos vivos, de poder ser libres y vivir conforme Dios pide que vivamos. Jorge, por favor, cierra.